El oír en la palabra de Dios no tiene que ver solamente como una referencia a escuchar, sino a escuchar para hacer. Amén. Escuchar para hacer. Y recordando simplemente los dos pasajes que hemos leído en los últimos domingos, quiero que observe con mucha atención, amén, lo que se menciona, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. El pasaje ya lo hemos leído en otros momentos, solamente quiero que le prestemos atención a la primer parte del verso 24. ¿Lo tiene? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Otra vez, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oír más hacer. Sí dice así, ¿verdad? Oír más hacer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, Jesús lo pregunta primero, hace una reflexión interesante a través de una pregunta y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es una pregunta a través de una reflexión, porque está diciendo, a ver, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Y entonces el verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Repito la primera frase, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Entonces, en la Biblia, oír no tiene solamente la idea de escuchar. Hemos platicado de esto en otros momentos, es válido repetirlo, pero en este momento usted está atento a su servidor, a una voz, pero a la par se escuchan otro tipo de sonidos, como el que acaba de pasar. Y entonces uno decide a qué prestarle toda nuestra atención, porque puede haber ruidos alrededor, pero uno tiene que concentrarse a la voz que está uno queriendo escuchar. Si alguien está hablando, por ejemplo, como su servidor, exponiendo un tema, y usted está sentado, pero en lugar de escucharme a mí, está pensando en no sé cuántas cosas o distrayéndose con otras situaciones, entonces se está perdiendo el enfoque, no se está prestando atención. Para el pueblo de Dios es muy importante entender que el concepto de oír no solamente es dejarse escuchar o poner atención a lo que se oye, sino en el sentido estricto tiene que ver con poner todo nuestro énfasis, toda nuestra atención para que esto haga eco en nuestro corazón, haga un eco. ¿Le tocó en algún momento ir a algún lugar donde hay eco y usted repetía o gritaba una frase y se oía a la distancia? Si usted gritaba eco, y se oía eco, 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 o cualquier palabra que usted gritara, ¿a quién le tocó experimentar eso en su vida? ¿Dos, tres, sí, cuatro? Es interesante que la palabra por ahí surte un efecto, ¿me explico? Y se hace un resonar. Entonces, oír y hacer son inseparables, indicando, mi hermano, que la verdadera escucha implica obediencia, acción, obrar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy le quiero transmitir el título de la prédica. ¿Qué dice ahí? Del oído al corazón y del corazón a la acción. A ver otra vez. Del oído al corazón y del corazón a la acción. Estos dos versículos que hemos consultado nos hablan de esta referencia. Oír para hacer. Pero para que esto cobre sentido, tenemos que meditar en la palabra. Entonces, atención con esto. En Santiago capítulo 1, verso 22, el apóstol está dando una indicación a la iglesia muy interesante, que si prestamos atención tan solo a este consejo, mi hermano, y a esta observación, va a cobrar un sentido especial. Dice, pero sed
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿La puede repetir, por favor? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. NBI, por favor, dice la palabra así, fuerte, una, dos, tres. Llévenla a la, otra vez, llévenla a la práctica. ¿Está entendible este lenguaje? Muy sencillo de entender. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Por eso en los ejemplos que puse al principio del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas, cuando ya tratamos este tema sobre los cimientos, ¿se acuerda que hablamos de la construcción? Entonces, aquí una vez más reforzamos esto. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene la intención de que solamente la conozca, la lea o la escuche, sino que la lleve a la práctica. Porque si yo, hermano, solamente me contento con escuchar la palabra, me está ocurriendo algo a mí, le está ocurriendo algo a usted. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, en la Biblia se nos presenta precisamente un dilema, el dilema del oído sordo. Escuche esto, cuando uno no presta atención con intención, es como si perdiéramos el sentido del oído. Cuando alguien pierde el sentido del oído, obviamente está afectado y no logra distinguir lo que se escucha alrededor. ¿Me explico? Pero hay una condición, es una cuestión natural. Pero quienes usan ese mismo término para hablar de aquella persona que no pone atención o que simplemente, coloquialmente en nuestro contexto, decían nuestros abuelitos, ay, mijito, te entra por aquí y te sale por acá. ¿Fui el único al que me dijeron? ¿O también a usted? Sí, ¿verdad? Es una forma de decirnos, no pusiste atención, no estás atento. Entonces, hoy, mi hermano, más que nunca debemos de estar atentos porque vivimos en una era de saturación. Hay tanta información en el mundo, escuchamos mucho, pero retenemos poco. Y eso también ha ocurrido con el Evangelio. Eso también ha ocurrido con la palabra de Dios, que la gente escucha tanto, pero a veces no pone atención. Pensamos que solamente oír es suficiente y no es así. Por eso me gustó esta versión. No te contentes solo con escuchar, no te contentes con eso, llévenla a la práctica. Entonces en la Biblia, oír no es solo percibir sonido. En el concepto hebreo, la palabra se escribe o se pronuncia algo así, Shema. Algunos también le llaman Shema. Este está en Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4 ya lo hemos revisado anteriormente, una vez más lo hacemos. El versículo comienza con, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero comienza con la palabra oye. Cuando el pueblo de Israel prestó atención a esto, hizo de esto una enseñanza profunda, llámese también una doctrina. A eso se le conoce en los judíos o en los del pueblo de Israel como el Shema o el Shema, que significa escuchar con la intención de obedecer. Y en este versículo uno pudiera preguntarse, ¿dónde está el mandamiento ahí? ¿Dónde está la orden? La orden está en escucha. Pero escucha de tal manera que comprendas. ¿Y comprender qué? Que solamente hay un Dios, solamente uno. Porque cuando no se entiende que solamente hay uno, podemos cometer una gravedad. Vamos a distraer nuestro corazón con dos,
o con tres. No sé si me estoy explicando. Ahora, cuando no hay audición espiritual, no hay transformación. ¿Pueden ustedes comprender que habemos personas que estamos en el camino, que pasan los años y no cambiamos? Seguimos con las mismas características, con el mismo genio, con la misma forma de ser. No cambiamos porque muy probablemente no estamos llevando a la práctica de Santiago. Santiago en la NBI, como decía, ahí mismo lo enseña. No se contenten solo con escuchar, se van a engañar a ustedes mismos. Entonces, busquen la manera de llevar esto a la práctica. Al igual que el estudiante desde el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, donde se encuentre, la intención no es solo que aprenda para pasar el examen. Se supone que se está preparando para la vida y se supone que en la universidad los preparan para el ejercicio profesional. Si alguien no pone atención a lo que está estudiando, ¿qué va a hacer en su ejercicio? ¿Usted diría con un médico que pasó de panzazo, válgame la expresión? Usted va, oiga, doctor, ¿qué tendré? Fíjese que me pasa esto. Y el doctor, de veras, señora, ¿qué tendrá? Doctor, ¿no sabe? No, pues no sé, señora, está difícil. Venga dentro de un mes a ver qué, mientras estudio, a ver qué tiene. Doctor, pero no se preocupe, señora, en un mes nos vemos. Nosotros los cristianos tenemos un peligro, el peligro de ser solo oidores. Santiago habla de esto como un ejemplo, la trampa del espejo. Santiago capítulo 1, verso 22 ya nos dijo, sean hacedores, pero el verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, otra vez, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, otra vez, oír y hacer. ¿Se diga que van juntitos? Van ligados. Los cristianos no podemos solo oír sin hacer, tampoco podemos hacer sin oír. Es oímos para hacer. Oímos para hacer. Por eso decíamos en el título, del oído al corazón y del corazón a la acción. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos hoy en la mañana se vieron en el espejo? Santiago compara al oidor olvidadizo con alguien que se mira en un espejo y al alejarse olvida cómo es su rostro. A ver, olvidamos en el sentido no estricto, sino en el sentido de que, ay, me fijé que tenía algo aquí. No, no me fijé. Revisé el cabello como que de repente no pusimos atención. Simplemente nos miramos a ver cómo nos vemos. Algunos se miran al espejo y dicen, mira, nada más, qué chula de maíz prieto. Pues es otra historia, ¿verdad? La vanidad ahí. Pero el hombre se mira al espejo, se retira y se olvidó. Santiago lo pone en esta ilustración. NBI, por favor, en ese versículo dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Qué le parece? La palabra de Dios es un espejo que nos muestra nuestra realidad espiritual. ¿Cuántos tienen su espejo ahí? A ver, levanten su espejo. Yo aquí tengo el mío. Híjole, tiene que traer su Biblia. Pero bueno, este es un espejo que me muestra la realidad espiritual. ¿Para qué nos acercamos a un espejo? No es para mirar qué nos falta, qué necesitamos cambiar, modificar. Por ejemplo, los hombres, los que nos rasuramos. Muchos ya no lo hacen porque pues ya tenés la práctica, pero regularmente de todas maneras necesita revisarse al espejo a ver si no le quedó un pelito por ahí.
porque si no va a andar en el camino con la familia en el centro y bien rasurado de acá, pero un pelito por acá escondido. Digo, eso me lo han platicado, ¿verdad? Entonces, es necesario mirarse al espejo para saber cómo estamos, qué me hace falta. Las mujeres casi no usan el espejo. Es raro, porque hasta espejitos traen en las bolsas. Casi, casi le dicen espejito, espejito. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Porque la utilizan cada rato para revisarse, para maquillarse, para ponerse, para quitarse, porque la intención es saber cómo estás. Pues Santiago está diciendo que la Biblia es un espejo que nos muestra la realidad espiritual, un espejo que nos muestra cómo estamos. Si solo oímos y no hacemos, nos estamos engañando pensando que estamos creciendo solo por acumular conocimiento intelectual. Ah, ya fui al culto, ya escuché, ya. Ah, ya leí la Biblia, ya. No, no es oír para simplemente recibir conocimiento, es oír para guardarlo en el corazón y entonces llevarlo a la práctica. Porque si no hacemos eso, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si usted quiere cambiar su carácter, si usted quiere cambiar su conducta, si quiere cambiar algo en su familia, si quiere que las cosas mejoren en algún contexto, no es suficiente con oír, no es suficiente con leer. Si bien el oír es un buen principio, porque produce fe, también es cierto que la fe sin obras es muerta. Y le decía a mi esposa en el estudio bíblico, a ver, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Rahab? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo José? ¿Qué hicieron los antiguos? Porque ellos no se conformaron con oír, tuvieron que llevar a la práctica ese mandamiento. A Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, Dios le dijo, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Imagínese entonces a Abraham escuchando la orden y diciendo, ¿si me iré o me quedo? ¿Y si mejor no voy? ¿Y de veras sería Dios? ¿Y si... y luego me equivoco? No, ¿qué hubiera pasado con Abraham? No estaríamos hablando de él como el padre de la fe. Pero gracias a que él oyó y obedeció, otra vez, gracias a que él oyó y obedeció, es decir, oír más hacer, esa es la fórmula matemática del cristiano, oír más hacer. Gracias a que oyó, gracias a que hizo, entonces él, a través de él, Dios formó una nación bendecida hasta el día de hoy. Todos los antiguos de Hebreos capítulo 11 no se conformaron con oír, hicieron. Entonces, no se conforme con mirarse en el espejo. La verdad de la palabra de Dios, que es un espejo, nos muestra nuestra realidad. Hay que poner nuestra realidad, hay que entender nuestra realidad y cambiarla. Entonces, el conocimiento sin obediencia produce orgullo. El conocimiento con obediencia produce madurez. Lo voy a repetir, y esto es importante. El conocimiento sin obediencia produce orgullo. El conocimiento con obediencia produce madurez. Dígame de un cristiano que solamente se la pasa escuchando pero no obedece y va a encontrarse un cristiano que al paso del tiempo va a estar orgulloso. No orgulloso en el sentido de, ay, hijo, qué orgulloso me siento de ti, no, sino que no acepta el consejo, no acepta la observación. Hermano, como que necesita redireccionar. Yo sabré lo que hago, pastor. No faltan los que, así soy y qué. El consejo es para que nosotros mejoremos. ¿Cuántos saben eso? Entonces, yo necesito conocer la palabra para obedecerla, porque si no nada más tengo conocimiento, pero no lo llevo a la práctica, me vuelvo a convertir en un orgulloso, en un soberbio, y eso me puede llevar a la insensatez. Les recuerdo la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena. Ahorita lo voy a volver a tocar.
Uno escuchó y obedeció. Le costó, vaya que costó. Pero el otro dijo, yo no necesito el consejo. La parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes, las 10 eran llamadas a las bodas. Pero 5 procuraron tener aceite, se les llamó prudentes. ¿Por qué prudente? Porque observaban el consejo. Pero a las otras 5 se les llamó insensatas. La imprudencia lleva a la insensatez, pero es un solo paso el que está en destino, porque la insensatez es la característica de una persona que ya no se deja escuchar o que ya no permite el consejo a su vida, simplemente cree tener la razón. ¿Por qué? Porque simplemente tenían conocimiento. ¿Cuál era el conocimiento? El esposo tienen que esperarlo. Viene el esposo, pero ¿por qué su insensatez las llevó a no tener aceite? Porque no aceptaron el conocimiento que les llevó a la madurez. Ellas dijeron, yo tengo razón. Por eso es un peligro, mi hermano. Ahora, regresando al ejemplo de la roca contra la arena, el cimiento de la acción, regreso a Mateo 7, 24 al 27, aunque ya lo habíamos leído, pero conocemos esta historia. Y dice la historia de la siguiente manera, a partir del verso 24. ¿Lo tenemos? Dice así, una, dos, tres, ayúdeme. Que, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Un hombre qué? Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Tuvo problemas? Si tuvo problemas, lluvias, ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero su casa no cayó. Dígalo fuerte, su casa. ¿Por qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Un hombre qué? ¿Se acuerda que es lo mismo? El que no acepta consejo, el que no acepta razones, edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Tuvo problemas? Sí. ¿Los mismos que tuvo el que construyó sobre la roca? A ver, compárelo. Vea el verso 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Váyase al 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Los mismos problemas. Los mismos. Pastor, ¿estar en Cristo me libra de problemas? No, pero sí hay una diferencia, que tu casa está fundada sobre roca, porque oíste e hiciste, porque escuchaste y obedeciste, porque oíste el consejo y lo pusiste en práctica. No te conformaste solo con oír, sino que dijiste, ok, si tengo que ir a pedir perdón, pues voy a pedir perdón. Y fuiste y pediste perdón. Otros se quedan en la idea de, ¿y yo por qué? Hay un contraste. Aquellos hombres oyeron las mismas palabras, la mismo mandamiento. La diferencia no fue la capacidad, sino la respuesta que estos tuvieron, la capacidad auditiva, porque los dos oyeron, pero solo uno respondió a la práctica. La roca es la obediencia, es hacer lo que Jesús dice que es lo que nos sostiene. Cuando llegan las tormentas, las pruebas, las crisis, las dudas, cuando llegan los momentos duros, entonces la roca es la obediencia, la arena es la fe teórica. ¿Has escuchado lo que dice la Biblia? Ah, sí, sí me lo sé. ¿Y qué has hecho al respecto? ¿Qué dice la Biblia referente a los esposos? Por ejemplo, yo pensé que se iban a gozar los esposos. A ver otra vez, como que regreso el cassette. Vamos a ver qué dice la Biblia referente a los esposos. No, definitivamente, no están aquí. Esposos incluyo esposo y esposa. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a los esposos. Ah, las mujeres se pusieron, estaban así. Bueno, la Biblia dice al esposo que ames a tu esposa y que la trates como a vaso más frágil. Las mujeres no se gozan.
Está bien, perdieron su oportunidad. Dice que la cuides como a ti mismo, que la trates con delicadeza. Y no se gozan las mujeres, de plano están desconectadas hoy. Yo pensé que, amén, gloria a Dios, pastor, sí, dígales. ¿Me estás oyendo, esposo? Pero a las esposas les dice, obedezcan a sus maridos. ¿Escucho? Sí lo sé que dice, pero a la práctica, no, manito, ¿qué te crees? Y menos con este movimiento del feminismo. En mi casa mando yo soy el que grito. ¿Verdad que sí, mi amor? Es que la Biblia no tan solo te va a hablar de Dios en el sentido estricto, a ver si me explico, pensando que es puro Dios, levantar tus manos, cantar unas alabanzas, decir gloria a Dios. No, es Dios el centro de todo y el creador de todo. Y Él no puede sacar a Dios del centro de la vida. Pero allí vienen las relaciones como padres, como hijos, como esposos, como empleados, como empresarios, como dueños de negocios, como estudiantes, como profesionistas. Ahí te dice todo. Pero queremos ser esposos sin Dios. Queremos ser hijos sin Dios. Queremos ser empresarios sin Dios. Vas a estar construyendo tu casa sobre la arena. ¿Quieres construir un matrimonio sobre la arena? Saca a Dios de la ecuación. Sácalo. No obedezcas. Confórmate con solo oír. Al rato los sartenes te van a faltar. Sí se entendió el mensaje. Pastor, tengo muchos problemas en mi matrimonio. Bueno, sí, problemas todos tenemos. ¿Qué estás haciendo al respecto? Esa es la cuestión. Pastor, no sé qué hacer con mis hijos. Tienes razón. Problemas todos vamos a tener. El problema es qué estás haciendo al respecto. Pastor, no aguanto a mi jefe en el trabajo. Pues sí, hay problemas en la vida. La pregunta es, ¿qué estás haciendo al respecto? Pastor, no sé qué estudiar. Pues sí, hay dudas en la mente, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo al respecto? Porque el cristiano no tiene que ser solo oidor, tiene que ser proactivo, tiene que ser diligente, obediente. Entonces, los dos constructores, las dos situaciones similares, los dos mismos problemas, pero uno construyó sobre la roca, que es la obediencia, y otro construyó sobre la arena, que simplemente es el conocimiento teórico. ¿Ya? El que construyó sobre la arena sabe que es con lo correcto, pero no lo aplica. Cuando llega la lluvia, lo que solo se oyó, pero no se vivió, se derrumba y termina diciendo que fue qué? Grande su ruina. ¿Qué fue? ¿Sabe que a veces los problemas de la vida, mi hermano, simplemente están reflejando lo que usted y yo somos en realidad? ¿Sí? Ahora, vamos a ser realistas. Muchos de nosotros venimos de la religión popular, una religión popular donde la mayoría de la gente, prácticamente 90%, si no es que más, se conforman con solamente asistir, escuchar el buen sermón, algunos se duermen ahí también, dije allí también, este, y ya, salen, ya cumplí. ¿A cuál horario vas a ir? ¿A misa de 9, a misa de 7, a misa de 8, a misa de 5, a misa de 4? Ay, vámonos muchachos, ya, llegamos. Yo fui, me llevaron, porque me dijeron que me iban a comprar una paleta, pues vamos. Y luego más con el sonido, ¿no? Que se- Y luego si te lo hablaba en latín, menos le entendías, mano. Algunos se esforzaban por prestar atención al consejo, pero dicho sea de paso, muchas veces no eran consejos de la palabra, eran consejos personales. Está bien, un consejo personal vale, pero nunca como lo dice la palabra de Dios. ¿Se entendió?
Salimos de allí, entendimos el mensaje verdadero del Evangelio, es la verdad. Estamos en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, pero nos hemos conformado con lo mismo, solamente oír, tener el conocimiento, ya. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Porque problemas van a llegar y cuando llegue el problema se va a reflejar. Mira, aquí dice que fue grande su ruina. ¿Ves lo que dice el verso 25, la parte final? Dice, no cayó. Diga conmigo, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Hay diferencia entre no cayó y entre fue grande su ruina? ¿Hay diferencia? Pregunta, ¿qué quiere usted para su vida? Que se diga, ¿qué se diga de usted? Y no cayó porque estaba verdaderamente en Cristo, era obediente, o no, pues fue grande su ruina. ¿Dónde andará? ¿Quién sabe? Es la diferencia entre oír y poner en práctica. ¿Vamos bien? Avancemos para concluir. Hay una bienaventuranza en la práctica, en la obediencia. La palabra bienaventurado tiene que ver con una expresión que significa dichoso, feliz, alegre, como consecuencia de algo. A ver, no es lo mismo alegrarse porque amaneció bien, porque está todo bien, a que le den una buena noticia o que le digan algo y esa alegría crece. No sé si me explico. La bienaventuranza es una dicha, es una alegría permanente, es una felicidad que llega como consecuencia de algo. Entonces, por ejemplo, lo llaman a usted a la oficina de su jefe y le dicen, oye, queremos platicar contigo. Y usted, sí, ya me van a despedir. Hemos visto tu trabajo, hemos visto tu esfuerzo, eres una persona importante en esta empresa, te queremos cambiar de puesto y subir el sueldo. Yo pensé que se iban a alegrar. ¿Hay más trabajo? Sí, es más trabajo. ¿Pero voy a ganar más? Sí, sí vas a ganar más, pero es más trabajo. Oh, esa no es bienaventuranza. Bienaventuranza es, te vamos a cambiar de puesto y te vamos a aumentar el sueldo porque eres una persona especial. ¿Cómo sale de la oficina? Como pavo real. Así como que, wow. Esa felicidad, esa forma de ilustrar es para entender qué es bienaventurado. Pues la Biblia nos habla de bienaventuranzas por la gente que obedece la palabra. Regreso a Santiago 1:25 y me ayuda por favor a leerlo y dice, una, dos, tres. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si regresamos desde el 23, por favor, Isra. Sí dije bien del 23, del 22. A ver, sí, del 22. Vamos a leer desde el 22 otra vez. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Si usted ha visto una persona feliz, verdaderamente feliz y siempre está feliz, a pesar de los problemas, a pesar de la lluvia, a pesar del río, a pesar del ímpetu, su casa está firme sobre la roca, obviamente está seguro, está tranquilo porque está obedeciendo. Es feliz. Pero si usted conoce gente que dice que ni el sol le calienta, necesita a Cristo.
y necesita oír sus palabras, guardarlas en el corazón, retenerlas y ponerlas en, que si no las pone en práctica y solamente las oye, no alcanza la bienaventuranza. Pónmelo en la NBI ese versículo y dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, esta es la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella. No se trata solo de que llegar, hay que perseverar. Para nuestros amigos que tienen poco tiempo escuchando el Evangelio, sepan que aquí van a encontrar gente que es perseverante, que le cuesta trabajo, pero se esfuerzan y luchan y cavan sobre la roca, ahondan y ponen fundamento. Y los van a ver, sí, con muchos problemas, pero firmes, listos, perseverantes, saliendo adelante y felices. Pero también se van a encontrar con aquella clase de gente que solo son oidores. Usted los va a ver y están como la rueda de la fortuna. De repente arriba, de repente abajo, de repente arriba, de repente abajo. Tienen problemas y les va mal. El otro tiene problemas, pero sale adelante. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia. Tú amigo que estás comenzando, tú amiga que estás comenzando, hermano, hermana que estás comenzando a escuchar la palabra, no te conformes con ver los malos ejemplos de la gente que solamente viene, calienta un lugar, se sienta, escucha y no pasa nada en su vida. Busca a aquellos, rodéate de aquellos que escuchan, les cuesta trabajo obedecer a veces, sí, pero obedecen, la ponen en práctica y los vas a ver que están firmes y fuertes. No son mejores que los otros, son los mismos, solo hay una diferencia. La diferencia se llama obediencia. Esa es la diferencia. Ahí está. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. ¿Qué? Haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla. Lucas 11:28. Lucas 11:28. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Jesús está hablando unas palabras y dice de la siguiente manera. Perdón, vamos a leerlo completo del 27 y 28 para entender el contexto. Mientras él decía estas cosas, estaba hablando algunas palabras, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En palabras mexicanas, qué feliz ha de estar tu mamá, qué orgullosa debe de estar de ti, qué bendecida es tu mamá. Y Jesús le responde, antes, antes que ella es feliz, ella es bienaventurada, ella es única. La Biblia dice que a la Virgen María, que dejó de ser virgen, esa es otra historia y después platicamos, a María, la Madre del Señor, se le llamaría bienaventurada por los siglos, hasta hoy, siempre. Pastor, pero no le rezamos, no le rezamos. No la adoramos, no la adoramos. La respetamos, uf, digna de respeto y de honra. Al que honra, honra. Si esa mujer tiene un lugar especial en la Biblia, Jesús está diciendo algo. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen, la guardan. La palabra guardar significa lo mismo que ponerla en práctica. Pónmelo en la NBI el verso 28, por favor. ¿Qué le dijo él? Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y ¿quién? Y digo, si yo me quiero comparar a María, no le estoy elevando más del rango que tiene, ¿eh? No, pero tiene un rango. Por algo el Señor se fijó en ella para que fuera
usada para ese servicio. Pues si ella es bienaventurada, la promesa es que son dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La ley de la libertad a la que se refiere Santiago, y regrésame a ese versículo, es que la Biblia no es una lista de reglas opresivas, no es una lista de reglas que te aprietan, sino una perfecta ley de la libertad. Porque al hacer la palabra experimentamos la libertad que Dios diseñó para nosotros. No es una lista de reglas de no harás. Es una lista de reglas de algunas veces te dirá no harás porque hay peligro ahí, pero también te dice qué tienes que hacer para que te vaya bien. Tú eres papá, yo también. Y verdad que al hijo también le decimos, hijo, mire, haga esto, haga aquello, haga por aquí, haga por allá. ¿Con cuál intención? Que le vaya. Pero verdad que también a veces les decimos, no hagas esto, no hagas aquello, no digas eso. ¿Verdad que sí le decimos? Ay, qué papá tan malo. No, les estamos corrigiendo. Y cuando en la Biblia Dios da mandamientos diciendo no al principio, es una advertencia de que no es favorable, de que no conviene, de que no es bueno. Pero regularmente los mandamientos son haz esto, haz aquello, ve por aquí, ve por allá. Es la ley de la libertad, que solamente el que la pone en práctica la puede experimentar. Por eso es que el cristiano no necesita una copa para sentirse feliz. Por eso es que el cristiano no necesita de ambientes donde hay relajación extrema, palabras deshonestas o situaciones extremas. No la necesitamos, porque vivimos bien, somos felices. Hoy no necesito gastar mi dinero con los amigos en la parranda. Hoy utilizo correctamente el dinero en la familia. ¿Me explico? Hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de tu estilo de vida, porque es una ley de la libertad. Aún en la NBI o en cualquier versión que ponga, te dice lo mismo. La ley perfecta que da libertad. ¿Qué te da? ¿Cuál es el resultado de ponerla en práctica? La bendición de Dios. ¿Cuántos quieren bendición? Pues la bendición de Dios no está en la lectura, no está en escucharla. Allí comienza. Puede producirte fe, según Hebreos 11. Perdón, Romanos 11. Ya hasta se puede tergiversar, permítame. Romanos 10:11, donde dice que por el oír viene la fe. Ahí está el versículo, ahorita me lo busca. Entonces, el oír te puede producir algo. Es bueno oír, porque allí comienza, pero no te conformes solo con oír. Ponla en práctica, porque la fe comienza escuchando, pero la fe sin obras es muerta. Es como ganarte la lotería, pero no usar el dinero porque se te acaba. La historia de la vida real que le comenté de una mujer que vendía flores en el camino, en los boulevards. Y llega un día un carro de un abogado, de un notario, y le dice, señora, ¿usted es la señora fulana de tal? Sí, dígame. Mire, necesito que vaya a mi despacho, le dejo mi tarjeta, necesito que vaya. ¿Por qué? Necesito que vaya. ¿Conoció usted al señor fulano de tal? Ah, sí, era mi tío. Necesito que vaya. ¿Le pasó algo? Vaya al despacho. Y la señora llega al despacho. El día señalado, la hora señalada, la señora preocupada diciendo qué va a pasar y le dice, mire señora, déjeme decirle que su tío falleció, mala noticia, se había alejado de todos ustedes, pero sucede que él en la vida le fue muy bien y dejó edificios, departamentos, dejó dinero, dejó cosas. Y usted es la única heredera. Y como muestra, aquí dentro del testamento, tengo que darle esta cantidad de dinero, pero ya no venda flores, ya dedíquese a esto, ya usted es feliz, ya se le acabaron sus problemas. Y ya sé, alguno está pensando aquí, ¿por qué no me encuentro un tío así? Pues esa es una historia de la vida real. La mujer se queda atónita, sorprendida, se lleva un buen fajo de billetes, de los más grandes que usted conozca, una cantidad grande, se los llevó
Dijo, ¿y si me está jugando una broma? ¿Y si no es cierto? No, yo nomás me voy a gastar uno, ¿qué tal si no? Y cuando se le acabó el gasto del uno, dijo, mejor me vuelvo a vender flores porque no vaya a ser. Y ya no regresó a la segunda cita, ya no regresó nunca al despacho. Y entonces el notario tuvo necesidad de irla a buscar otra vez. Señora, ¿qué anda haciendo aquí vendiendo flores? Licenciado, pues es que es mi medio de subsistir. ¿Pero qué no le dije que su tío le dejó toda esta herencia? Ya no necesita de todo eso. Ay, licenciado, ¿no me está bromeando? ¿No me está jugando una broma? ¿De verdad todo esto es mío? Señora, le di una muestra. Es nada más un pedacito de lo mucho que usted tiene. Así hay cristianos que tienen la riqueza en sus manos, pero no la llevan a la práctica. La bienaventuranza, la bendición no está en el momento de la lectura, sino en el momento de ponerla por obra, en práctica. Entonces, concluimos, oír es el comienzo, pero hacer es la meta. Dios no busca gente intelectualmente conocedora de la palabra. Él busca discípulos, gente que quiera llevar a la práctica esta palabra. ¿Que va a costarte? Claro que sí va a costar. Pregúntale al Evangelio de Lucas. Regrésate a esa parábola. Mira, dice el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 48, semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Escarbar sobre tierra es difícil. Imagínate sobre la roca. No conformarte con lo de arriba. Todavía ahondar. Te va a costar cavar sobre la roca, vaya que va a costar, pero vale la pena. Dios no busca gente intelectual, Dios no busca gente que diga el Salmo 23:1 de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él quiere que lo lleves a la práctica. Pregunta de reflexión. ¿Qué es aquello que Dios te ha dicho a través de la palabra que aún no has puesto en práctica? ¿Qué? Todos aquí tenemos un área que tenemos que dejar, algo que cambiar, algo que modificar. Tienes que obedecer si quieres ser bienaventurado. Ya te puse el ejemplo de perdonar, pero hay más, hay mucho más, hay mucho más. ¿Qué hay otras cosas en la palabra que te enseñan? Entonces, podría darte una, solo como un ejemplo. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, Jesús hace referencia a un mandamiento que el creyente debe de poner en práctica. Estoy preparando un sermón sobre las bienaventuranzas, sobre todo esto, pero te lo voy a poner nada más como un adelanto. Por ejemplo, el verso 25 dice, no te afanes por tu vida, que has de comer, que has de beber, ni por tu cuerpo que has de vestir. ¿Cuántos aquí nos la pasamos de arriba a abajo porque tenemos que trabajar para comer? El trabajo es una bendición. El problema no es el trabajo. El problema es la extrema preocupación que te lleva a trabajar en exceso, porque si no, quién sabe cómo te vaya a ir mañana. Tienes tiempo para el trabajo y para otros quehaceres, pero no para Dios. Este es un problema. Te dejo de tarea que lo leas en casa completo, pero él dice allí, no te afanes. Dígale al que está a su lado, no te afanes. La palabra afán aquí tiene dos sentidos. Uno, la sobreocupación y dos, la preocupación. ¿Cuántos aquí se preocupan por el vestido, por la comida, por el calzado? Ahí viene el pago de la luz, ahí viene el pago del agua, ay, ¿qué voy a hacer? Y no duermen por estar pensando en todo lo que deben. No significa ser irresponsable, no significa no ser diligente, no significa no echarle ganas, significa simplemente hacer tu parte y permitir que tu Padre que está en el cielo haga lo que tú no puedes hacer. Porque por mucho que tú no duermas pensando en lo que tienes que hacer,
no vas a solucionarlo. Mateo 6 es un ejemplo. Y dice el versículo 34, así que no te afanes por el día de mañana, no te afanes. Regrésate al 33. ¿Cuál es la clave aquí? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tengo que hacer yo? Y todo lo demás vendrá por otra vez. No significa dejar mi trabajo, al fin Dios me va a alimentar. Significa hacer tu parte en la vida. Tienes un trabajo, cuídalo, sé feliz, disfrútalo. Tienes un negocio, tienes una fuente de ingresos sano, correcto, disfrútalo, vívelo. Es tu medio de bendición. Porque el cristiano no importa, hermano, si tienes un trabajo estable o no lo tienes. Tu bendición viene del cielo. Lo mismo es si tú tienes un trabajo con seguro social o si la vida no te permitió trabajar y ahorita sacas un puestito de fruta. Dios te va a bendecir igual porque Él es tu Padre. Haz algo en la vida. No te cruces el brazo diciendo, ¿qué va a pasar de mí? No, pues, aunque sea fruta, vendo algo. O es más, me pongo un autolavado, algo hago. Pero eso sí, dedícale tiempo a las cosas de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene añadido. Por eso los que tenemos la oportunidad de hacer una agenda, en nuestra agenda ponemos día de reunión, miércoles 6:30 de la tarde, la pongo como principal. Salvo casos muy extremos, sí, porque sí los ha ocurrido. O sea, a lo mejor tengo que atender una situación que me sobreocupó, pero es un caso extremo, no es lo cotidiano, ¿sí se entiende? Tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Hay quienes no lo pueden hacer porque su horario de trabajo no le permite, está sujeto a un horario, bueno, pues ni modo, pero si de usted depende, hágalo. ¿Qué sí puede hacer? Llego a la casa a las 8 de la noche, pues a las 8:30 leo 20 minutos la Biblia. Póngalo en su agenda. Vea la palabra, aliméntese de ella, aprenda más. Dedíquele tiempo a las cosas de Dios. Domingo, ¿a qué horas comienza la reunión? 11 de la mañana, póngalo en su agenda. No ponga primero la visita del compadre o la ida al centro. Ponga primero el reino de Dios y usted va a ver la bendición. De verdad se lo digo, no es broma lo que le estoy diciendo. Usted necesita decirle a Dios y demostrarle a Dios. No es al pastor, es a Dios. Ese es otro ejemplo de las cosas que pudiéramos obedecer. Viene una enseñanza a la cual vamos a dedicarle tiempo. ¿Qué mandamientos nos da el Señor? Pero, ¿usted cree que Dios miente? ¿Usted cree que Él dice verdad? ¿Usted cree que lo que Él dice es cierto y se cumple? Pues ahí está uno. Entonces, ¿qué es aquello que Dios le ha dicho a través de su palabra que no ha puesto en práctica? Piense en algo. Le dejo por último un desafío. Escojo, escojo un mandamiento, solo uno, o un principio que usted haya oído, perdón, recientemente, como el que le acabo de decir, como algún otro. Perdonar a alguien, ser generoso, hablar con la verdad, ya no decir mentiras. Y propóngaselo, ejecutarlo esta misma semana. Propóngaselo. Si usted sabe que este aparatito le está quitando tiempo, apáguelo un rato y dedíquele tiempo a usted, a su palabra, a su familia. ¿Me explico? Porque no es solo con oír, hay que obedecer. O sea, traiga un mandamiento a su mente, traiga un mandamiento a su corazón. Algo que usted reflexione y que diga, ¿qué he escuchado yo que me hace falta poner en práctica? Y propóngase esta semana cumplirlo. Propóngaselo. Hablar con alguien, pedir perdón, no sé, aclarar alguna situación, ya no decir mentiras, algo, propóngaselo. ¿Ya lo pensó? Entonces diga que todos necesitamos ser más hacedores. ¿Por qué no somos bienaventurados
o no somos tan bienaventurados como podríamos serlo, porque nos hemos conformado con solamente oír y no poner en práctica. Hágalo. En la vida todo es así. Y termino diciéndole que esto se aplica en cualquier área de la vida. Piensa en aquel trabajador, en aquel estudiante que tiene un horario de entrada, por ejemplo. ¿A qué horas entran a la escuela? Ejemplo, 7 de la mañana. ¿A qué hora se tiene que levantar para que le alcance el tiempo, desayune y pueda llegar con tiempo? ¿Qué le gusta? ¿6 de la mañana? ¿5:30? Es un ejemplo, ¿eh? Ay, pero es que a mí me da flojera. ¿De qué la flojera a un lado esta semana? Póngase la práctica y esfuércese por llegar a tiempo. Hasta sus compañeros de trabajo se van a sorprender, hasta su jefe va a decir, ¿checaste temprano? Siempre checas con retardo, 7:05, 7:10, 7:15. Ahora llegaste puntual. ¡Wow! ¿Por qué? Porque usted se está esforzando por llevar algo a la... ¿A qué? ¿A qué? Si el estudiante dice, ay, puros 8, puros 7, esfuérzate un poquito, dedícale tiempo al estudio, dedícaselo. Prepárate para ese examen. Esfuérzate esta semana, demuéstrate que puedes, demuéstrale a Dios que Él es tu motor de vida y dile, Señor, esta calificación que voy a sacar es para ti. A ver, preséntale un cincote. Te vas a esforzar por presentarle lo mejor. Ojo, si tú te esfuerzas y sacaste un 7, bienvenido el 7. Te esforzaste, luchaste, le echaste ganas. Pero ¿qué si en esa te sorprendes? Te sacas el 8, el 9, el 10. Solo por llevar a la práctica un cambio. ¿Sí se está entendiendo lo que trato de explicar? Ejecútalo esta semana, piénsalo, ¿qué te hace falta? Y decídete a ponerlo en práctica. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida y en lo que haces. No te conformes con solo oír. Regrésame al versículo de Santiago en la NBI. No te conformes solo con oír, engañándote a ti mismo. Llévalo a la práctica. ¿Lo leemos juntos y terminamos? 1, 2, 3. ¿Cuántos dicen amén a ese versículo?